El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo despojaron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió a otros muchos y los golpearon y los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su querido hijo. Y finalmente se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Hoy comenzamos la primera lectura del libro de Tobías. Vamos a tener una lectura continua de este libro de Tobías, que nos ayudará a descubrir el gran valor de la familia, del matrimonio y la importancia que tiene la unidad en la familia y la unidad en el matrimonio. Entre los personajes importantes que vamos a ir contemplando en esta lectura, pues está Tobit, el padre de Tobías, Ana, los ángeles, que son la presencia de la providencia de Dios. Por lo tanto, también será otro de los temas de reflexión, la providencia de Dios. Dios es providente, Dios proveerá. Hoy nos habla de esta situación que pasa. Tobit es perseguido, y había sido condenado a muerte por andar haciendo obras de misericordia, que era enterrar a los difuntos. Y es que Tobit sabía que no se podía quedar un cuerpo para que se lo comieran las aves o los animales o los perros. Tenía conciencia de lo que era un cuerpo realmente humano, y por eso procuraba darle sepultura. Pero eso le llevó a que fuera perseguido, incluso condenado a muerte también por eso. Después de tiempo, dice que llegó su hijo Tobías y le dijo que
habían matado a uno de los de su casa, de su pueblo, pues. Dice, a un hermano nuestro. Lo ahorcaron y lo dejaron ahí tirado en la plaza. Inmediatamente fue a recoger el cuerpo y lo escondió mientras llegaba la noche. También se cuidaba de que no lo vieran. Era prudente. En la noche pues ya nadie lo veía para poder sepultar este cuerpo. Pero no era solamente sepultarlo, era contemplar la creación de Dios del hombre, porque sentía la tristeza y lloraba también. Nos dice hoy este libro que comió su comida pero con lágrimas, ¿sí? Le dolía la muerte de un hermano suyo, de su pueblo. Para él la familia, y no la familia carnal solamente, sino la familia de un pueblo, era parte suya. Entonces la unidad familiar, la unidad de una comunidad era importante para él, porque ahí se veía la presencia de Dios y la providencia de Dios se manifestaba también. Entonces Tobit pues tenía estos sentimientos también ante la muerte de una persona. Luego en el Evangelio encontramos a Jesús con una parábola a los escribas, fariseos, ¿sí?, y a los ancianos del pueblo. Les pone la parábola de la viña y el viñador y los homicidas, ¿sí?, quienes mataron a todos aquellos que el dueño de la viña había enviado a recoger los frutos a su tiempo. Y como es una parábola, hay una referencia clara a los profetas. Son los profetas a quienes Dios envió una y otra vez, y todos los profetas, dice, los mataron. No solo los que conocemos nosotros en la Escritura, dice, no, en la historia de nuestra salvación muchos otros profetas murieron. Por último dice, pensó, voy a enviar a mi hijo y a él sí lo respetarán. Pero apenas lo vieron y dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo, nos quedaremos con la herencia. Los escribas y fariseos se dieron cuenta que la parábola la decía por ellos. O sea, tampoco eran tontos, ¿verdad? Sabían, dicen, esto lo dijo por nosotros, ¿sí? Si hoy nos preguntáramos nosotros, ¿por quién dijo la palabra hoy Dios? ¿Por quién pronunció esta palabra? ¿Qué dijo de mí? ¿Por qué? ¿Lo dijo por mí? ¿Acaso yo si no asesinado a sus profetas, sí he querido hablar mal de ellos? Porque también con la palabra se mata. Y cuando hablo mal de sus profetas, pues también los mato, ¿verdad? ¿Acaso Dios lo dice hoy por mí? De Jesús, que es el Hijo, los escribas y fariseos y los ancianos acabaron con Jesús también. Lo echaron fuera. Quisieron seguir viviendo ellos con sus propios criterios de pensar, de vivir, de sentir. Hoy nosotros podríamos preguntarnos también, si esta palabra es por mí, ¿cómo quiero seguir viviendo yo? Me molesta lo que dice Jesús. Me molesta que me prive a veces de algunas cosas, que me diga, no mentirás, no robarás, no levantarás falso testimonio. No, me molesta eso de los mandamientos. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia, como a Tobit, de ser generosos
para buscar el bien de nuestros hermanos, ser solidarios también con los que sufren, padecer con los que padecen también, y que dejemos que Jesús realmente haga llegar su palabra a nosotros, aunque nos duela, aprender a aceptarla, aunque a veces no la entendamos. Ayúdame, Señor, a aceptar tu palabra. Lo has dicho por mí, gracias. Me duele lo que me dices, porque pues al confrontarlo con mi vida, sé que es por mí. Me lo dices a mí. Que el Señor nos conceda esta gracia de convertirnos constantemente a Él también. Que su palabra nos ayude a purificar nuestras vidas. Que así sea.